buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de procesos de manufactura. Vamos a hacer en lo posible esta clase un poquito más aplicada a la parte de la práctica, pues, porque esta materia, pues, digamos, en ingeniería, pues, es de talleres, es de práctica. eh, y ver la aplicación, ¿no? Cómo es esa aplicación en el taller como tal, ¿no? Este módulo 2 que aquí estoy dentro de mi plataforma, ¿verdad? Vamos a ver o vamos a contemplar cómo se cortan los metales, ¿verdad? Y vamos a ver el mecanismo de corte de metal, condiciones para el corte de los metales, herramientas para el corte de los metales, fluidos para el corte de los metales. Vamos a ver, y la quise traer acá en plataforma porque voy a compartir un material audiovisual. Vamos a comenzar con el mecanismo de corte y análisis de parámetros de fuerza de corte. Para ello, pues voy a mostrarles este video porque, repito, esta tiene que ver mucho con la aplicación en talleres. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos videitos por acá para que ustedes vean eh, cómo. Entender los distintos tipos de mecanizado nos dota del conocimiento adecuado para comprender las fuerzas aplicadas en las operaciones de manufactura. Aquí vemos el análisis y parámetros de Comprender lo que corte sucede con nuestra pieza de mecanizada, fuerza de corte. así como los parámetros iniciales de configuración del equipo, permite una competencia adecuada para efectuar un proceso de manufactura seguro y certero. Bienvenidos, soy su profesor, el ingeniero Rafael Medina. En esta videoclase aprenderemos a identificar las fuerzas aplicadas a nuestros mecanismos, así como los parámetros de corte existentes en los procesos de manufactura. Fíjate que hago un paréntesis. Este video que lo tomé y lo traje para acá, vamos a analizar vamos a ver el análisis de los parámetros de las fuerzas de corte. De análisis y parámetros de fuerzas de corte, retomaremos los conocimientos del bloque anterior, en donde hablábamos de tres procesos principales de manufactura: desbaste, acabado y rectificado, cuyas operaciones recaían principalmente en un concepto mayor, es decir, el análisis de fuerzas de corte. Esto se define principalmente como la fuerza requerida por la herramienta para el maquinado de la pieza. En otras palabras, la resistencia de la pieza de trabajo. Esta resistencia se denomina resistencia de corte y se divide en tres fuerzas, las cuales son: fuerza principal. La fuerza principal es generada en dirección opuesta a la rotación del cortador. Determina la fuerza requerida para girar el husillo principal. Influye en la generación de calor y pues es básicamente la fuerza que aplica la herramienta sobre la máquina. La fuerza contraria es la fuerza que actúa hacia el husillo, produce la flexión de la pieza y de la herramienta. Por lo tanto, una fuerza contraria influye negativamente en la fricción dimensional. Por otro lado, la fuerza de avance es la generada en dirección opuesta al avance. A medida que aumente la fuerza de avance, tiende a que se doble el husillo. Y si la fuerza de avance es demasiado alta, puede deteriorarse en un acabado superficial. Así es básicamente como se obtienen las fuerzas que influyen en el corte o maquinado de una pieza, tomando en cuenta la dirección, la velocidad y el sentido de la herramienta o pieza en movimiento. Como por ejemplo, en este proceso de corte que vemos en pantalla, que está aplicado a un fresado vertical. Podemos notar que se manifiesta la fuerza principal. Esta es básicamente la acción que aplica la herramienta sobre la pieza maquinada.
y que en este caso es por ello la razón principal de generación de fricción y calor, por el esfuerzo aplicado en sentido máquina, pieza, máquina. Y aquí es donde podemos determinar. Por otro lado, tenemos, y como Newton en su tercera ley dijo, a toda acción corresponde una reacción Nación. igual, pero en sentido contrario, se encuentra manifestándose la fuerza contraria, la cual podemos deducir como aquella que fluye en dirección pieza-máquina. Esa fuerza contraria básicamente es la que pone cierta resistencia entre justamente lo que comentábamos, la pieza y la máquina. Fíjense que vamos a hacer un paréntesis acá en el video consultado del ingeniero Rafael Alberto Medinas Salgado, que me pareció muy interesante. Aquí vemos que este rectángulo que se ve acá, ¿verdad? Exactamente, acá, ¿sí? Acá, en la pieza, ¿nuestra pieza de qué? De corte, ¿verdad? Y ahí estamos haciendo un devastado vertical, ¿verdad? Es decir, cuando entra la pieza de corte comienza a hacer el material como tal, comienza a hacer una fuerza contraria y es donde vemos que se genera la viruta del material. Está también una fuerza de avance, porque recuerde que cuando damos torno, y vamos a ver esta, porque aquí estamos viendo más que todo la herramienta de corte como tal, va a tener una fuerza de avance, una horizontal, una vertical, una de avance, una principal. Y entonces aquí cuando se genera la fuerza contraria, se genera la viruta, que es la que opone el material, la fuerza principal, que es la que está eh, dando la pieza de corte y la fuerza de avance. ¿Ok? Entonces continuamos con la explicación. Y por último, la fuerza de avance, la cual se traduce en la resistencia del Ujú. material a ser maquinado. Esta fuerza recae principalmente entre el herramental de corte que gira a un número X de revoluciones y la pieza maquinada moviéndose sobre un plano específico. Es por ello que dicha acción propicia que el husillo tienda a doblarse. Una vez entendidos los que son fuerzas de corte, vamos a pasar a parámetros de corte. Los parámetros de corte de maquinado se rigen por conceptos básicos llamados parámetros de corte. La elección correcta de los parámetros de corte es un factor clave que determina la calidad de la superficie maquinada y sirve para cerciorarse que la información de sus virutas que están dentro del campo de la geometría de la herramienta sean las adecuadas, ya que la elección correcta de los parámetros de corte influye de forma proporcional en el grosor de la viruta, así como también en la forma de rotura o desahogo de la misma. Algunos conceptos de parámetros de corte son los siguientes. Diámetro inicial. Diámetro inicial es el diámetro de la pieza en bruto del material. Fíjate que aquí voy a hacer un paréntesis porque él habla de parámetros de corte y vamos a hablar de diámetro inicial, que es el diámetro de la pieza en bruto del material o el diámetro de la pieza a maquinar antes de realizar el desbaste. O sea, el diámetro inicial, ahorita en todas maneras se va a complementar también con el audio del video, es la pieza como tal sin hacerle ninguna modificación. Y está el diámetro transitorio, que es el diámetro que se obtiene en la pieza de trabajo después de haber realizado un desbaste. Es decir, cuando yo le aplico, como vemos acá, el comienzo, aplicarle la herramienta de corte. ¿Ok? Continuamos. O el diámetro de la pieza maquinada antes de realizar su desbaste. O en otras palabras, es el estado inicial de la pieza antes de realizar cualquier proceso de. El diámetro transitorio, en cambio, es el diámetro que se obtiene en la pieza de trabajo después de haber realizado un desbaste. Esto quiere decir que una vez comenzado el proceso de maquinado, la pieza se somete a un proceso de reducción de masa. A medida que el diámetro inicial va reduciendo y según la etapa de maquinado en la que se encuentre, es precisamente a lo que llamamos diámetro transitorio.
Diámetro medio. El diámetro medio se obtiene entre la diferencia del diámetro inicial Y el y el diámetro final. final. Este diámetro se obtiene como medida de comparación que permite medir el tiempo de maquinado necesario para la reducción de masa de una pieza, especialmente útil para medir la capacidad de producción. Diámetro. Es decir, es, el diámetro medio y el diámetro final, ahí muestran como una pieza de ajedrez, ¿no? Es, este, eh, por lo menos el medio es el diámetro que se obtiene entre la diferencia del diámetro inicial y el diámetro final. Y el diámetro final es el diámetro de la pieza de trabajo terminada después de maquinados previos, ¿no? ¿Ok? O sea, la pieza que se tiene que obtener al final. Diámetro final es el diámetro de la pieza de trabajo terminada después de los maquinados previos. Este podría determinarse como el diámetro final si la pieza maquinada ya recibió su acabado final. Entonces, ya llegó a su diámetro final. Y bueno, en la imagen podemos apreciar los procesos de torneado recibidos a esta pieza. Desde Fíjense que aquí en esta imagen se puede visualizar desde el diámetro inicial del material, o sea, sin ningún corte. Aquí la herramienta, cuando comienza a hacer sus primeros desbastes, aquí en un estado 3 cuando comienza a hacer otro desbaste de otro diámetro diferente, el 4, el 5, luego un desbaste 6, luego un desbaste 7. Y fíjate que este, hasta tener la pieza final. ¿Ok? ajedrez. Dicho proceso consigue la reducción de masa y por tanto de diámetros que definimos con anterioridad. Este es el proceso de maquinado para una pieza de ajedrez. Continuando, tenemos otro parámetro de corte que se llama velocidad del lucillo. Esta velocidad del lucillo se mide en revoluciones sobre minuto y es la velocidad a la que gira el lucillo en donde se encuentra acoplado el plato para sostener la pieza de trabajo. En el caso de un equipo fresadora, como se aprecia en la imagen, a la derecha, y en el caso de un equipo de torneado, es donde se encuentra sujeta la pieza maquinada en cuestión, como se observa en la imagen de la izquierda. Velocidad superficial, que se encuentra dada en metros sobre minuto. Es la velocidad existente entre el material y la herramienta conocida como velocidad tangencial. Quiere decir que la velocidad en base a los cálculos es posible determinar. Dicho parámetro consiste básicamente en la velocidad con la que realiza un maquinado específico. El siguiente parámetro se llama avance. Avance. El avance se encuentra dado en unidades de milímetros sobre revolución. Es básicamente el giro, es el avance por revolución de giro de lucina. Este tiene Avance que está dado en milímetros por revolución, lo que se quiere mostrar aquí, como se ve en la imagen, es que tantas revoluciones, tantos milímetros avanza horizontalmente la pieza de corte, ¿no? Él está girando aquí a tantas revoluciones y tantos milímetros avanzo. hacia la pieza de máquina. En el caso del fresado y en el caso de torneados es la acción de la torreta porta herramientas hacia la pieza máquina. Velocidad de avance, que también se encuentra dada en metros sobre minutos. Es la velocidad a la que se mueve la herramienta de corte a lo largo de la pieza de trabajo. Y está determinado por el avance por revolución de giro del material de trabajo. La velocidad de avance es un factor muy importante y puede influir en el proceso de producción y en la duración de la herramienta de corte. Una velocidad muy baja en maquinado ocasionará pérdida de tiempo. Una velocidad muy alta hará que la herramienta tenga un desgaste acelerado. Por ello, la velocidad y el avance correcto son importantes según el material. Hago un paréntesis acá con respecto a la velocidad y el avance. Como bien dice, comparto el criterio.
de la exposición del colega, que me gustó muy este material y lo traje directamente, ¿no? Porque hay detalles que a uno se le van, y dije, bueno, pues lo voy a interactuar la clase así, pues, me parece bien. Que él habla que la velocidad y el avance tienen que ir de la mano, ¿no? Porque si a veces someto a altas velocidades el maquinado de la pieza, puedo dañar la pieza incluso. Y puedo dañar la herramienta también, ¿no? Si hay una baja muy velocidad eh, de la máquina como tal y un avance muy rápido, también puedo dañar la pieza. Y no solamente la puedo dañar, sino también voy a demorar en la producción, ¿no? Porque hay veces a nivel de ingeniería, cuando nos mandan a hacer un trabajo, etcétera, o estamos en una empresa, necesitamos darle solución a una determinada problemática presentada, pero en tiempo récord, ¿no? No es que lo voy a dejar para dentro de 3 meses, a solo que, bueno, ya sean, este, digamos, megaestructuras, ¿no? Que, como puentes, etcétera, pero cuando se trata de algo que estamos en una, digamos, en una empresa donde hay una cadena de producción, de procesos de manufactura, y se daña una pieza y la mandamos a hacer a un torno, nosotros no podemos decir, no, que vamos a esperar esta pieza 3 años, ¿no? Eso es para allá. ¿Vio? Y bueno, en este caso los torneros o los técnicos expertos, incluso hay ingenieros que se especializan en la parte de procesos de manufactura, en la parte de construcción de piezas, deben de tener claro eso, ¿no? Luego de la velocidad con que se avanza, porque a veces dañamos la pieza, o dañamos la herramienta, o dañamos las dos cosas. Material de la pieza y el tipo de herramienta de corte que se utilice. Es la diferencia entre la superficie de trabajo y la superficie maquinada. Se divide en dos. La profundidad de corte se mide siempre en ángulos rectos respecto a la dirección de avance de la herramienta, no al filo. La manera en que el filo principal se aproxima a la pieza de trabajo se expresa como el ángulo de entrada K, el cual representa el ángulo formado entre el filo y la dirección del avance. En la imagen podemos apreciar justamente cómo en diferentes mecanizados se logra cierta profundidad de avance, cierta profundidad de corte para llegar a la pieza final. El siguiente parámetro se trata de la velocidad de remoción de material. Se mide en milímetros cúbicos sobre minuto. Es una forma de cuantificar cuánto volumen de material se está removiendo por minuto de la pieza de trabajo. La fuerza de corte se puede determinar en un punto tangencial a la herramienta de corte. También tenemos la potencia de corte. La potencia de corte es el valor que sirve para determinar la fuerza de corte, la cual se obtiene basándose en el trabajo realizado por una distancia. Y la variable o la variable específica de la potencia de corte va a determinar la potencia necesaria para maquinar una operación. Y está estrechamente relacionada con la máquina herramienta. Fíjate que hago un paréntesis acá con el tiempo de maquinado, ¿no? TDM, dicho valor nos ayuda a determinar el tiempo de maquinado de la pieza de trabajo. Esto es importante porque este, cuando se está diseñando una pieza para cierto requerimiento en una determinada industria, empresa, etcétera, o cierto requerimiento de, de alguna necesidad humana, es importante tener las dimensiones claras de la pieza y el material con que se va a trabajar. ¿No? Más adelante vamos a ver que ese tiempo de maquinado es importante. Primero porque también a las personas que trabajan de pronto, perdón, hacen este tipo de trabajos en el torno de corte, pues les permite también cobrar, ¿no? Porque no es lo mismo que yo emplee 2 días o 3 días, un ejemplo, ¿verdad? En,
en construir una pieza a que emplee 2 horas, ¿no? Entonces, en función de eso, es que también se basa el técnico, en este caso, o el ingeniero experto en hacer la pieza, para poder dar un costo también. Y por último tenemos el tiempo de maquinado. Dicho valor nos ayuda a determinar el tiempo de maquinado de una pieza. Y bueno, esto es especialmente útil para poder conocer el tamaño de producción que podemos realizar en gran volumen. Bueno, una vez revisados los parámetros, vamos a entrar a lo que son las operaciones de maquinado con arranque de viruta. Ya las habíamos visto, las vamos a retomar, nada más para, con lo que aprendimos ahorita, ya empezar a ubicar los términos. En el caso de torneado, podemos apreciar ya justamente lo que acabamos de hablar: la velocidad de usillo, velocidad de corte, avance de corte, profundidad de corte y fuerza de corte específica. Y todo esto es para poder determinar, si aquí hay una fórmula para determinar la potencia neta. Y para poder determinar la potencia neta en kilowatts, necesitamos conocer todos estos valores. Bien, entonces así. Fíjense que aquí están definiendo ya desde el punto de vista de cálculo para calcular la potencia neta, que N es velocidad del uncillo, que se mide en RPM, que es la unidad comercial, porque la velocidad angular generalmente en física la conocemos como radianes por segundo, pero a nivel comercial, cuando tú vas a buscar, eh, digamos, un motor, no lo venden en radianes por segundo, lo venden en revoluciones por minuto. Entonces, cuando se hace un cálculo o ingeniero de radianes por segundo, pues hay que hacer la conversión a revoluciones por minuto para buscar de pronto el motor que queremos con ciertas características en el área comercial. Está también la velocidad de corte, que BC, que es en metros por minuto. Está la FN, que es el avance de corte, que es en milímetros por revolución. Está la AP, que es profundidad de corte, que es milímetros. Está la QC, que es fuerza de corte específica. Sus unidades son newton sobre milímetros. O la podemos encontrar también como megapascales, ¿no? Y PC, que es la potencia neta, que es en kilowatts. Y para calcular sería la velocidad de corte por la profundidad de corte por la fuerza de avance de corte por la K de fuerza de corte específica entre 60 por 10 a la 3. Podemos ver de forma Más sin embargo, pues vamos a oír acá. por así decirlo, gráfica, cómo se expresan estos términos de parámetros. Más adelante vamos a profundizar en cada uno de ellos para analizar cómo podemos determinarlos y calcularlos. Esto para asegurar que nuestras operaciones de corte sean factibles y seguras. También tenemos para parámetros de taladrado y fresado, que básicamente también es avance por diente, velocidad de usillo, avance de mesa, velocidad de corte. Y también poseen fórmulas que se van a determinar en cierto momento de la clase. Pasando a las operaciones de maquinado, vamos a revisar la operación de torneado que tenemos aquí. Dicho proceso ya podríamos identificarlo de acuerdo a los parámetros que conocimos hace un momento: diámetro inicial, diámetro final, velocidad del usillo, movimiento de avance, por mencionar algunos, ¿verdad? El taladrado, de igual manera, ya podríamos identificar en dónde se encuentran estos parámetros. Como velocidad del usillo, la velocidad del usillo se la daría justamente esta velocidad de rotación que está aquí. Hago un paréntesis acá cuando hablamos del taladrado, que también es una herramienta de corte, es lo contrario a cuando utilizamos el torno, porque en el torneado, perdón, tenemos que el mandril es el que gira, ¿verdad? Y nosotros cuando vamos a tornear, el material a trabajar está fijo. Entonces la herramienta de corte es la que va a girar. Mientras que en el taladrado, ¿verdad? En el taladrado, en la herramienta de corte
es la que gira y el material, eh, o sea, me explico, ¿no? Si yo hago un taladrado en un torno, la mecha queda fija, ¿verdad? La mecha queda fija, corrijo, y el material de corte es el que gira. Eso es lo que quise decir, disculpen hace rato. O sea que cuando voy a tornar, voy a hacer un trabajo en el torno, el material, corrijo, ¿no? Corrijo, el material de trabajo queda en el mandril, que es el que gira, y la herramienta de corte fija. Mientras que en el taladrado, ahora sí, la herramienta de corte es giratoria y el material de trabajo es fijo. Perdón. ¿sí? Movimiento de avance, es decir, con qué velocidad pasa la herramienta de un punto muerto superior hacia el maquinado o la perforación en este caso, y la velocidad de corte, es decir, esos parámetros tomados en cuenta para poder determinar. Y el fresado básicamente, que podemos aquí observarlo en dos, las dos operaciones que podemos encontrar un fresado, que es en formato vertical, que es lo que indica el inciso D, y el formato de maquinado horizontal. Y de igual manera, tenemos los movimientos de avance, entonces de corte, ¿sí? Y nada más aquí lo único que cambia es básicamente la configuración del equipo. Porque aquí la velocidad del lucillo, que será la rotación que está aquí, nos la da en un formato horizontal, y el pesado vertical, pues nos da aquí, en un formato vertical. Una vez vista esta clase, participará en su foro titulado Importancia del análisis y parámetros de fuerzas de corte en los procesos de manufactura, disponible ya en su cuenta de Canvas. Bueno, muchachos, entonces aquí, bueno, les mostré los mecanismos de corte de material y análisis de los parámetros y fuerzas de corte. Vamos a ver como un segundo punto también, aquí condiciones para el corte de metales, también me pareció interesante, porque de pronto podemos chequearlo, vamos a ver qué tanto tiene, si está muy largo. Video didáctico en el que vamos. Este video es un poquito más corto y lo vamos a ver del profesor Miguel Ángel Peiro Rosero, perdón, Juan Iborra Martínez, Miguel Ángel Selles Canto y Samuel Sánchez Caballero de la Universidad Pontificia de Valencia, Politécnica, perdón, de Valencia. A hablar de las condiciones de corte en el torno. Este vídeo se ha creado en el grupo de elaboración de medios y recursos. Segundo, colocar la velocidad de corte adecuadas para el mecanizado en el torno. Segundo, colocar la velocidad de corte en el torno. También, colocar la profundidad pasada en el torno. Y por último, colocar el avance automático en el torno. A lo largo del vídeo vamos a ver una breve introducción. Seguiremos con velocidad de corte, cálculo, esquema y colocación en el torno. Después, profundidad de pasada, cálculo, esquema y colocación en el torno. También avance, cálculo, esquema y colocación en el torno. Al final del vídeo realizaremos unas conclusiones finales a modo de resumen. Las condiciones o parámetros de corte en cualquier mecanizado, también en el torno, son tres. Estas condiciones son las que se deben fijar antes de comenzar el mecanizado. La primera condición de corte es la velocidad de corte. La velocidad de corte depende de los materiales de la herramienta y de la pieza y se obtiene de los catálogos de los fabricantes de herramientas. Su unidad es en metros por minuto. El rango de velocidad suele estar entre 0 y 1000. La velocidad de corte que usaremos hoy será 200 metros por minuto. La velocidad no se puede colocar directamente en el torno. Hay que utilizarla en revoluciones por minuto. Para ello usaremos la siguiente fórmula. Fíjate lo importante que dice allí, Sustituimos velocidad de corte que esa velocidad del torno hay que colocarlas en revoluciones por minuto. Si no hacemos el cálculo en radianes por segundo, hay que llevar las revoluciones por minuto. 2 por 1000 partido pi 3,14 por el diámetro. Usaremos el diámetro exterior de la pieza. 40. La
resultado es aproximadamente 1600 revoluciones por minuto. En nuestro esquema, la velocidad de corte estaría colocada aquí. Como podéis ver, a veces en los talleres tenemos tablas. En estas tablas están las condiciones generales de corte. En esta tabla tenemos las velocidades de corte recomendada. Los materiales a mecanizar pueden ser aceros, aluminios, cobres. Tenemos torneado, fresado o taladrado. En nuestro caso, aluminio, podemos seleccionar desbastes o acabados. Las herramientas pueden ser de acero rápido o Cermex. En nuestro caso son de Cermex, que son las plaquitas. Se recomiendan velocidades de corte para desbaste hasta 300 y para acabado hasta 350. En nuestro caso usaremos 200, que es más conservador. Esta otra tabla se utiliza para calcular la velocidad de giro. Por ejemplo, a una velocidad de corte de 200 metros por minuto y un diámetro de pieza de 40 milímetros, obtenemos 1592 revoluciones por minuto. Aproximadamente esos 1600 revoluciones. Vamos a colocar la primera condición de corte en el torno. Fíjense que aquí, por eso quise traer esta clase así un poquito más, digamos, didáctica, ¿no? Para que vieran las experiencias, cómo es en talleres. Aquí va el profesor, va a hacer un ejemplo con condiciones de corte para hacer una pieza. Para colocar la velocidad de giro, tenemos que mirar en la tabla la revolución Aquí en esta perilla está la velocidad de giro. más cercanas a las obtenidas. En el 1600, la más próxima es 1400. Ajá, cuando se hace esa velocidad de giro, que se calcula en radianes por segundo y se llega a revoluciones por minuto, y por decir, nos da 1359, pero esa no la encontramos dentro de esa escala, la llevamos a la más aproximada, que sería 1400, ¿ok? Un ejemplo, si nos da 1390 y yo tengo la de 1400, pues trabajamos con la de 1400. Colocar esta columna y la letra C. Como la marcha no entra, se tiene que mover el plato hasta que entre la marcha. De igual manera, para colocar la fila C, necesitamos mover el plato, quitar la B y colocar la C. La condición de corte es la profundidad de pasada P. La profundidad de pasada depende del tamaño de la herramienta y de la potencia del torno. Se mide en milímetros. Su rango está entre 0 y 10 milímetros. En el ejemplo de hoy pasaremos de una pieza de 40 milímetros a 36 milímetros. Para calcular la pasada utilizamos esta fórmula. La pasada es el diámetro inicial menos el diámetro final partido por 2. Si sustituimos, tenemos 40 menos 36 partido por 2, 2 milímetros. En nuestro esquema, la pasada es la distancia entre la superficie antes de mecanizar y después de mecanizar. Simplemente esto. En el torno vamos a colocar Aquí vamos a ver cómo hace la pasada en el torno, ¿ok? la segunda O sea, condición. de manera práctica en el taller. Para ello, tenemos que hacer 0 en la pieza. Hacer 0, primero tenemos que empezar la superficie. Fíjate que hacer cero en la pieza es pasar la herramienta de corte para eliminar cualquier, digamos, eh, irregularidad en la superficie. Se puede ver desde otro punto de vista. Se ha repetido la operación enfocando el carro transversal. Y ahora que la herramienta ya está tocando la pieza, ponemos 0 en el nomio. Cero en el nomio, ¿no? Si nuestro torno dispone de un visualizador de cotas, también lo puedo utilizar. En este caso ponemos X40, Enter. Ahora que ya está el 0, tenemos que colocar la profundidad de pasada. En este caso, para pasar de 40 a 36, tenemos que darle 4 milímetros. El visualizador de cotas nos marca 36 milímetros. Al observar la herramienta, vemos cómo está introducida en la pieza 2 milímetros, que es la profundidad de pasada.
último, tenemos la condición de corte del avance. El avance depende del tipo de herramienta y sobre todo de la potencia del torno. También se obtiene de los catálogos de los fabricantes de herramientas. El avance se mide en milímetros por vuelta. Un rango de avance sería entre 0 y 1 milímetro. Por ejemplo, en el caso de hoy veremos un avance de 0,2 milímetros por vuelta. En nuestro esquema el avance quedaría así. Es la distancia que recorre la herramienta en dar la pieza una vuelta. Si buscamos en el torno la caja de avances y buscamos la tabla donde están los avances, podremos ver el avance que necesitamos. En nuestro ejemplo teníamos un avance de 0,2. En la tabla tenemos F1. Esta palanca hay que colocarla en el 1 y esta otra en la F. Debe estar el avance mecanizado y al encender el torno debe girar la barra de cilindrado. Esta es la palanca para los avances en automático. Al mirar el torno con más detalle, podemos observar cómo arriba hay un dibujo que indica que el movimiento de la avance se hace a la izquierda y abajo el movimiento se hace a la derecha. Enchufamos la máquina y le damos la palanca del automático. La máquina se mueve de 0,2 milímetros por vuelta. Desde otro punto de vista vemos la operación. Veríamos esto. Para quitar el automático solo hay que dejar la palanca en su posición inicial. Desde otro punto de vista veríamos esto. Como Bueno, consideraciones finales a este vídeo, vemos que la velocidad de corte en metros por minuto se tiene que transformar en velocidad de giro en revoluciones por minuto. para concluir esta ilustración, tenemos unas conclusiones finales, ¿no? Condiciones de corte en el torno. Se va a transformar la velocidad que nos dan, como lo dije, lo he repetido en metros sobre minuto o radianes por segundo, la tenemos que transformar a RPM, con lo que es la que va a aparecer en la máquina. Se ha mostrado cómo realizar el cero de las piezas también, que se vio dentro de la ilustración, y se ha mostrado cómo colocar el avance en automático en el torno, así como seleccionar el avance en las palancas de caja de cambio de avance. Bueno, una vez esto, vamos a ver por acá si nos da chance de ver la clasificación, pero este sí lo van a ustedes, vamos a ver si aquí podemos adelantar un poquito, cómo se clasifican las herramientas de corte, ¿no? Herramienta de corte y su clasificación. En todo proceso de mecanizado por desprendimiento de viruta, la herramienta de corte es el autor fundamental debido a que es el elemento que penetra en el material y produce la separación y desprendimiento del mismo, dando el nombre al tipo de proceso. Las herramientas de corte evolucionaron históricamente, al igual que las máquinas, herramientas que se utilizan, y en este capítulo podremos clasificar de cierta manera y la descripción de las más utilizadas en la industria metalmecánica. Yo por aquí voy a adelantar un poquito, no voy a colocar el video por el factor tiempo. Vamos a ver. Aquí se clasifican en diversos criterios, lo podemos ver, ¿no? De, digamos, existen diversos criterios para la clasificación de estas herramientas de corte. Por ejemplo, nombraremos algunos de ellos. Según la cantidad de filos, encontramos herramientas monofilo, la mayoría de herramientas de torno, o multifilo, las fresas, ¿no? Las hojas de sierra y las mechas. Según el movimiento de corte, pueden ser estáticas, las que no aportan movimiento al corte. Nuevamente las del torno son un claro ejemplo, o las rotativas, fresas, brocas, machos, cojinetes, etc. Y según eh,
operatoria, perdón, se pueden agrupar según el procedimiento de mecanizado para lo que fueron diseñadas, de tornar, de fresar o de perforar. Y según la composición química, el material con el que se fabrican determina la dureza, la tenacidad y los parámetros de corte a los que pueden someterse el mecanizado: velocidad de corte, avance, profundidad de corte, ¿verdad? Dice cuáles son las características que definen una herramienta de corte. Para que una herramienta de corte pueda efectuar su labor para la que fue diseñada, necesita de las siguientes características. Número uno, filo para producir el corte. Número dos, geometría para operar, perdón, geometría para la operatoria concreta, corrijo. Resistencia de desgaste, entre paréntesis dureza, resistencia a la rotura, que es la tenacidad, y resistencia a la temperatura, ¿no? Algunas características. Bueno, entre los filos podemos ver filos positivos, filos neutros, filos negativos. El filo positivo es un ángulo que favorece a la penetración del material y se utiliza en materiales pastosos y de baja dureza: aluminio, cobre, acero, no endurecido, etcétera, ¿no? Filos neutros, el ángulo recto se utiliza en materiales de dureza media, fundiciones, acero, endurecidos, aleaciones, resistentes, ejemplo, ¿no? Y filo negativo, en este caso, el corte se logra por deformación plástica del material. Se utiliza en materiales de dureza extrema, ¿no? Eso serían para, ya, un ejemplo, materiales que son súper duros. Bueno, mi estimado estudiante, yo les invito a que ustedes acá dentro de la misma plataforma puedan chequear lo que son los fluidos terminar de ver, perdón, la clasificación de las herramientas de corte como tal, de acuerdo a lo que ya más o menos vimos un preámbulo, y pueden revisar también lo que son los fluidos eh, para el corte de los metales, ¿no? Que, por allí, pues, hay dentro del aula virtual está un video que explica los tipos de fluidos y por qué vamos a utilizar esos tipos de fluidos. Se utilizan más que todo cuando estamos utilizando lo que es la- las herramientas de corte en materiales para refrigerar la misma herramienta, porque estas herramientas de corte, si no se refrigeran de manera adecuada, ¿verdad? Van a tender a fracturarse, a partirse o incluso dañar la pieza mecánica. Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacer referencia, me despido de ustedes, esperando que esta clase haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. De igual manera, le digo que las calificaciones, este fin de semana, Dios mediante, se las voy a subir a la plataforma. Ya tienen la primer parcial, tanto en la plataforma, el aula virtual, como en la zona del estudiante. De este parcial del segundo, que tiene que ver con esto y que fue un refuerce, esta clase fue un refuerzo y para poder explicar ese material audiovisual que estaba allí, que es muy bueno, es muy importante, se la voy a entregar el día domingo con el favor de Dios. Y igualmente se van a chequear en su zona del profesor. Sin más que hacer referencia al tema, corrijo, me despido de ustedes, esperándoles en una próxima oportunidad. Se despide de ustedes, su profesor Pedro Sánchez.